empresas, emprendedores. Ahí está, bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Amalia Tasca, coordinadora del Centro PYME de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Está también conectada en la reunión Julieta Will, que es la secretaria académica de la universidad, quien está a cargo también del Centro PYME. Bueno, y también contamos con la presencia del equipo del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, que son quienes van a estar a cargo de la charla hoy y con quienes tenemos un convenio de colaboración. Eh, por lo cual, bueno, estamos estrenando nuestro convenio con esta actividad que nos parecía sumamente importante, un tema de agenda, un tema que está siendo de demanda, como, bueno, de consultas, bueno, de inquietud, así que estamos muy contentos, muy contentas de poder estar abriendo esta tarde de reunión, esta tarde de charla. Contamos con la presencia de José Olano, que él es el director de estudios y proyectos de Inaria, y va a estar a cargo de la charla junto con otras personas del equipo que ahora él mismo va a presentar. Pero bueno, voy a pasarle la palabra a José. Quiero decirles que antes que el chat va a estar abierto para consultas. eh, para ordenar, podemos hacer las consultas por el chat y luego al final de la charla vamos a dar un ratito también por si alguno o alguna quiere hacer algún comentario o alguna consulta en vivo. Estimamos aproximadamente 40 minutos, una hora de duración, una hora, y dejarnos un ratito para el intercambio, así que para que estimemos los tiempos. Dale. Bueno, si les parece, entonces, José, te paso Bueno, la palabra. vale, muchas gracias. Ante todo, un placer desde Inaria. Quiero agradecer primero a Ezequiel González Zinchi, que está acá. Fue un poco también el articulador de estos convenios, como decías vos, Amalia. Así que gracias, primero. Y primero le voy a pasar la palabra a Luis, que es un docente nuestro de Inaria. Es magíster en gestión de proyectos, es licenciado en ciencia de datos, tiene especializaciones en todo lo que es implementación de proyectos de IA, específicamente en grandes empresas en toda Latinoamérica. Y un poco la idea, invertimos un poco la charla porque queremos mostrarle un poco hoy rápidamente cuando hablamos de IA, qué es lo que estamos hablando, cuál es el tema de los datos, el tema de la problemática. Él va a traer un caso de uso como para que ustedes puedan visualizar algo rápido de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Y bueno, después la charla va a seguir conmigo, en el cual yo voy a decir por qué, dónde están los problemas, cuáles son las situaciones conflictivas, cómo se tienen que solucionar y bueno, hablar un poco más desde Inaria. Así que sé que estamos un poco con los tiempos cortos, así que nada, te paso si querés, Luis, y darte las gracias de nuevo por, por bancarnos en estas. Así que nada, te dejo para que compartas y arranques vos con la presentación, ¿te parece? Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes esta tarde de hoy. La verdad es que mi visión es una visión mucho más práctica de lo que son los agentes o la IA en el trabajo, ¿no? Me gusta mucho ir de la mano de qué es lo que voy a hacer con la IA, por qué la IA hoy es para todos. O sea, todos los perfiles necesitan conocer cómo trabajar o cómo llevar a sus procesos todo lo que son herramientas de inteligencia artificial. Yo, antes de comenzar la presentación, les quiero hacer un pequeño reto, una pequeña prueba, ¿no? Les voy a escribir aquí en el chat, por los que no me escuchen bien o lo que sea. Por favor, dibujen un reloj marcando las 3:15, ¿sí? Cualquier agente que ustedes tengan de IA lo pueden utilizar y le piden, por favor, dibujarme un reloj marcando las 3:15. Aquí vamos a empezar a hablar de lo siguiente. La inteligencia artificial o los agentes de inteligencia artificial empiezan a trabajar con todo lo que son las bases de conocimiento. Esas bases de conocimiento, dependiendo de dónde lo hayamos entrenado o qué agentes estemos entrenando, pueden o no tener sesgos. Y esos sesgos los vemos en los resultados. Entonces, para trabajar con IA, lo primero que tenemos que entender es que todos los modelos necesitan datos y que esos datos estén bien, o sea, bases de conocimiento. Cuando empezamos a hacer este ejercicio,
de un reloj marcando las 3:15. Por favor, si tienen resultados distintos a las 3:15, les pido por favor lo dejen en el chat, la captura, o pueden colocar qué hora les dio. Lo normal es que les va a dar 10:10, 2:15, dependiendo del modelo que estén utilizando. Y algunos, los más aventajados de los modelos, puede que a alguno les dé las 3:15, pero son contaditos con la mano. ¿Ya? Ok. Este me dio las 3:15. Sergio, ¿qué modelo utilizaste? Eh, Aquí lo importante del ejercicio, con ChatGPT, listo. Lo importante del ejercicio es que no todos los modelos pueden tener las bases de conocimiento actualizadas. Esto fue un bug que se reportó hace mucho tiempo, porque la mayor parte de las publicidades, videos y demás con los que entrenaron, decía las 10:10. ¿Ok? Es el error de las 10:10. Además de eso, también podemos hablar acerca de las manos. Si nosotros vemos las manos como entidad, digamos, para la IA es solo una extensión de... me dio la 2:15. Es solo una extensión de una imagen, un reconocimiento de ciertos términos eh, con los que fue entrenado. Pero una mano no es una mano para él. Es solo digamos, unos y ceros, una imagen como tal. Y empezamos a tener un montón de referencias distintas. Y ahí, cuando nosotros vemos que nos dibuje, por ejemplo, dos personas estrechando la mano, solo lo va a hacer en un sentido, o sea, solo con una mano derecha, no con la mano izquierda. Si le pedimos que lo haga con la mano izquierda, no lo va a hacer. Y si algunos lo hacen, es porque ya también repararon ese fix. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las imágenes con las que fue entrenado tienen una manera de ejecutarlo. Es más, muchos de los diseños que generamos con IA generativa, la mano está tomando algo, o sea, un lapicero, una taza, un vaso, algo. Nunca vemos las manos sueltas, así como peladitas. Eso es como un tip por si en algún momento dicen, che, esto es IA o no es IA. Bueno, cuando empiezan a ver las imágenes van a ver las manos y es un indicador que mucha gente lo hace. Bueno, ya después de esto de las 10:10, 3:15 y demás, les voy a compartir un video que está en mi canal. Lo pueden ver posteriormente a la charla. Estoy con uno de los arquitectos líderes en lo que es la IA para Google. Esta persona trabajó para Google y para Facebook y habla acerca de cómo es este nuevo paradigma de la IA en el trabajo. Entonces, porfa, ojen el video que me parece que va a estar bueno. Lo otro que les voy a dejar es mi dirección de LinkedIn por consultas, referencia y a veces posteo ciertas cosas, así que eso también se los dejo. Luego de eso, y ya entrando en materia, vamos a empezar a hablar acerca de la IA. Agente arquitecto. A ver, ok, datos. Primero les doy un pantallazo acerca de los datos como tal y luego vemos un agente de los que he podido ir relevando. A ver, porfa, avísenme cuando se vea. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí la estamos viendo, Luis. Ok, listo. Entonces, IA, datos y los nuevos paradigmas que se vienen. Dentro de lo que vamos a empezar a ver, vamos a ir desde la base, que es la diferencia entre un LLM y un agente, y de ahí vamos a partir y vamos a buscar ciertas definiciones que son importantes. Lo que vemos hoy, LLM agente, contexto de datos, ética de los datos, el MCP, los skills, las habilidades blandas y la documentación vital para los pasos a productivo. Esta charla tiene matices, tanto técnicos como no técnicos, porque es una charla abierta a todo público. Lo primero, el LLM es un motor sin auto y un agente es un auto completo. Mira, así como, ¿por qué? Bueno, porque el LLM lo que está entrenado para entender o para formular, digamos, una respuesta a determinados parámetros semánticos, o sea, a palabras que
obtiene, él las extrae y dice, ok, si tengo todas estas palabras, empieza a generar un modelo algorítmico y dice, la respuesta a esta pregunta debe ser esta, pero fue entrenado, es finito en el tiempo y si quiero que cambie las respuestas, necesito generar un entrenamiento adicional. Él no evoluciona por sí mismo, necesita que los desarrolladores empiecen a volver a entrenar este modelo de LLM. En cambio, un agente tiene las capacidades no solo para el razonamiento, sino para la extracción de información en diferentes orígenes de datos. Entonces, el agente es capaz de tomar datos que nosotros le demos desde un backend, o sea, desde un archivo PDF, un Word, un Excel, lo que sea, hacer un análisis para responder nuestra pregunta y es capaz también de conectarse con otras aplicaciones y entregarnos de repente un proceso entero, un end-to-end, digamos. O sea, la gente es lo que nos permite generar estos gráficos lindos que hice con Lego, pero también me permite hacer un reporte en PDF, en Word o en Excel. ¿Ya? Anteriormente los modelos solamente eran LLM entrenados. Hablamos de Lex o Luis de Azure, donde generábamos esta interacción. Los primeros chatbots de repente que tuvimos para atención era eso, era reconocimiento de algunos parámetros, algunas palabras semánticos, reconocimiento semántico, y una respuesta que nosotros le estábamos dando, ¿no? Eso es como bien importante la diferencia. Y luego vemos con un agente sin contexto, es un consultor sin brief. O sea, imagínense llegar el primer día a una organización y que no les expliquen cómo funciona la empresa, que no les den un intro de cómo hacer las cosas. Eso le pasa a los modelos de agénticos. Si nosotros no le entrenamos o no le damos suficiente información, por muy bueno que sea el modelo, no nos va a permitir hacer nada. El público en general empieza a hacer consultas a ChatGPT, a Cloud, a Cursor, a Copilot, y eso va a una base de conocimiento donde él fue entrenado. Muchas veces cuando nosotros buscamos conocimientos específicos, estos agentes empiezan a alucinar y empiezan a darnos respuestas que no están en el contexto o están erradas. ¿Cómo es que le empezamos a dar más contexto e información a los agentes? Entonces, la primera línea es cómo hago el prompt, o sea, cómo hago la pregunta. De acuerdo a cómo tú lo contextualices y generes las consultas, es el resultado que va a tener estos modelos de agénticos. Y luego tenemos los RAG y los MCP. Los RAG son las bases de conocimiento de los modelos agénticos. Y el MCP nació en el 2024, noviembre del 2024, y básicamente cumple una función muy similar. Solo que estos MCP los vamos a llamar también que son las manos de los agentes, porque nos permiten conectar con otros aplicativos, nos permiten ir a bases de conocimiento. El MCP, imagínense que reduce mucho el tema de token o gasto de los modelos, porque en el MCP yo solamente le doy unos parámetros y por dentro genera una función, me genera toda una lógica para que la gente vaya paso a paso haciendo acciones, ¿no? Y los STIL o el Cloud MD son archivos Markdown, o sea, son archivos de texto. Estos archivos de texto, donde no es necesario ser programador porque es lenguaje, solamente que manejan una estructura determinada, o sea, no es tan libre, ¿no? Pero, ¿qué es esto de los skills, por ejemplo? Estos archivos Markdown, lo que les están diciendo a la gente es, cuando me pidan generar un mail para los estudiantes, debo generar una estructura de este tipo. Ta, 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 y sigue la estructura. Esa es la estructura que va a llevar el agente. ¿Ok? Cuando nosotros generamos actividades repetitivas y cada vez que nosotros generamos estas actividades debemos charlar o darle contexto a la gente para que pueda dar una solución que a mí me satisfaga, entonces yo estoy hablando de que ese proceso es candidato a que lo logre un skill, o sea, que genere un archivo Markdown explicándole una sola vez a la gente qué es lo que quiero y cómo lo quiero y guardarlo después en su centro de información, o sea, en su base de conocimiento. Eso es la estructura más básica de cómo le llega la información o el contexto a un agente. Sin estas partes,
no podríamos trabajar con agentes. Aquí hablamos un poquito acerca de los datos y la curación de estos datos, ¿no? Cuando hablo de curar los datos es que empezamos con un proceso de limpieza, estructuración de los datos o las bases de conocimiento, un proceso de curado, que es un proceso de validación de estos mismos datos, y un proceso de verificación. Cuando hablamos de esto también tenemos que hablar de que en este proceso inmerso también está el tiempo de vida útil de los datos para entrenar. Ya se observó en diferentes casos de uso donde si nosotros no le damos un determinado tiempo de vigencia a los datos de entrenamiento, los modelos pueden entrar en sesgo. Y no son empresas chicas, estoy hablando de casos de uso de empresas muy grandes. O sea, Amazon, por ejemplo, generó un modelo que hacía reclutamiento y selección de personal. 10 años de conocimiento, pero conocimiento que no era actual, no tenía el contexto actual, donde el mayor porcentaje de las solicitantes eran hombres. Cuando lograron entrenar esta base de conocimiento en el agente que hacía penalizaba a las mujeres en las ofertas laborales. ¿Pero por qué? Porque él lo que decía era del 100% de todas las solicitudes que apruebo que quedan con un cargo, el 98 punto tanto por ciento son hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le debo dar trabajo a los hombres. Y estaba todo mal. ¿Por qué? Bueno, porque en esa franja de tiempo con las que se entrenaron los datos, en la parte técnica había poca población femenina. Pero no es que el agente sesgó porque estaba así, era porque nosotros lo entrenamos con unos datos que no correspondían al contexto. Otros casos de uso que son bien importantes es el caso de uso, por ejemplo, de empresas inmobiliarias en los Estados Unidos, que tenían modelos de inteligencia artificial que eran capaces de estimar los costos de inmuebles de una manera muy exacta, muy puntual. ¿Qué pasó? En medio hubo una pandemia a nivel mundial y el modelo tampoco estaba tomando en consideración el cambio de mercado de la pandemia. Como los datos con los que lo entrenaron eran prepandemia, cuando empezó a generar estas validaciones del costo de los inmuebles, estaban muy superiores a lo que era el mercado en ese momento, porque había tenido una debacle del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Compraron caro, remodelaron y cuando quisieron vender estaban fuera de mercado. Entonces, imagínense lo peligroso que es no tener una base de conocimiento limpia, curada y revisada, ¿no? Entonces, los procesos como más genéricos son la transparencia, trazabilidad, minimización, auditoría periódica y responsabilidad organizacional. Y en este punto, que es bien importante, yo le digo a todas las organizaciones con las que trabajo es, si yo reviso los datos y veo un error, yo necesito conseguir un nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de la persona que se va a hacer responsable del dato, el nombre de la persona que es responsable de ese proceso. Digo, mira, estoy viendo un error en los datos de facturación y tenemos una fecha que es futura. ¿Con quién puedo ver estos datos que vienen de tal sistema? Y debo tener un nombre de alguien que se encargue de esta parte del curado de los datos. ¿Ya? Siempre hay un responsable de gobernanza de datos en cada una de las áreas de la organización. Entonces, eso es muy importante y hago especial hincapié. Luego de eso, nada en producción si no está documentado. Los que ya tenemos tiempo en un piso técnico, o sea, trabajando en lo que es la parte de tecnología y demás, anteriormente que nos decían, lleva a producción lo antes posible porque la necesita el usuario y si queda tiempo documentar. Hoy, la implementación de los agentes para mejorar los procesos técnicos, digamos, y procesos al nivel general, hace dos cosas. La primera, para que la gente haga bien su trabajo, tiene que tener una documentación y una contextualización de lo que está pasando o de cómo proceder. Entonces, sin documentación no hay contexto. Dos, si te quité parte de tu carga diaria de trabajo y sabemos que los agentes nos ayudan a documentar, el que tú no lo hagas, eh, digamos, te condiciona a que no eres el personal
adecuado en la organización. Hasta ese punto llegamos, ¿no? O sea, Frederick Harper, que es un ponente de este nuevo paradigma, lo que dice es, la documentación no es solo para los humanos del equipo. El mundo de los agentes necesitan esta documentación porque es su input principal. Entonces, como regla, nada pasa a producción si no hay documentación previa. ¿Ok? Después, las herramientas como a líneas generales que podemos usar para documentación. Hay organizaciones que usan Confluence, hay organizaciones que usan Notion, pero el Gitbook, por ejemplo, está relacionado directamente con GitHub. Entonces, lo que son del palo técnico y que llevamos todo lo que es infraestructura como código y demás, necesitamos tener una documentación. Y si esa documentación la puedo vincular a lo que tengo en GitHub, muchísimo mejor. Pero como estas tres soluciones, hay muchísimas más. Porque como les dije, es un nuevo paradigma que todas las organizaciones que están trabajando con Agéntica la están tomando en consideración. Y los README, que como les decía, son archivos que tienen la repositorio de cloud o cualquier otra gente con los conocimientos mínimos básicos. ¿Ok? Luego de esto, ¿qué es el MCP? Y era lo que yo les decía, ¿no? El MCP son las manos de los agentes, es el USB de la inteligencia artificial. Hablamos que, imagínense ustedes este cambio de paradigma, ¿no? En noviembre del 2024, Anthropic genera este protocolo que se llama MCP. Y la gente que trabajábamos en inteligencia artificial decía, bueno, pero solo lo tiene Anthropic, o sea, solo tiene un proveedor. Hay que ver cómo evoluciona y yo de verdad que no quiero migrar y demás. Bueno, para marzo de 2025, ya el protocolo estaba siendo usado por los principales proveedores agénticos. Imagínense ese cambio tecnológico, o sea, en solo meses cambiaron las reglas del juego. Hoy, con la infraestructura como código y la revisión de los agentes y demás, estos SDK, por ejemplo, de los MCP, hay 97 millones de descargas en 2026. Hasta ahora, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma lo que nos dice es, lo que viene hoy es la mejora en los modelos agénticos que puedan ser incluidos en más procesos productivos. Anteriormente nosotros usábamos Cloud o usábamos otro y le hacíamos preguntas acerca de, por favor, coméntame o dame un gráfico de un diagrama de arquitectura, por ejemplo, ¿no? La parte más técnica. ¿Y qué hacía Cloud o hacía ChatGPT y tal? Te decía, no, soy un modelo de texto. O sea, yo te voy a generar todas las respuestas en un texto y después tú ves qué haces con la respuesta, ¿no? O sea, máximo te ponía unos emoticoncitos o algo así. Hoy, cuando nosotros hacemos una consulta, no sé si se han percatado que hay una parte de unos paso a paso de lo que está haciendo la gente, ¿no? Cómo está pensando, cómo está revisando, tal. Y hay una parte que dice que está revisando los conectores o está revisando cómo se va a conectar a ciertas herramientas. Entonces, esas ciertas herramientas lo que nos permiten es que nos entregue un PDF, nos entregue una imagen, entregue ciertas otras cosas. De ahí voy con lo siguiente. Los archivos que le quedan en la memoria de la gente, que son los archivos Markdown, y cómo estos archivos empiezan a trabajar con las instrucciones que queremos que queden en el agente y no estar dándole contexto cada vez que hacemos una gestión. Y la brecha que nadie quiere ver, ¿no? O sea, el nuevo paradigma es que todos nosotros, como parte de una organización, tenemos que aprender a documentar mejor, generar un pensamiento crítico y mejorar la comunicación. Si nosotros tenemos estos tres puntos, podemos entonces hablar de que somos miembros funcionales de una organización agéntica. Jeff Barr, que es el VP uno de los VP de Amazon, lo que dice es, el nuevo tipo de desarrollador, y yo aquí hablaría de cualquier colaborador en una organización, tiene la capacidad masiva de entender al usuario y trasladarlo a determinados specs precisas o necesidades precisas con el agente. Entonces, aquí voy con cualquiera que quiera trabajar con Agéntica, porque lo va a usar en su trabajo, no importa el rol, tiene que tener una comunicación clara, un pensamiento crítico y poder documentar sus procesos.
¿Ok? Ahora sí, voy a mostrarles un poquito de lo que es la parte de un agente de IA. Lo voy a hacer rapidito, cortito, porque el tiempo no nos está ayudando mucho. Les comento. Este que está aquí, que les voy a mostrar, es un modelo, es un arquitecto de AWS, ¿no? O sea, ¿qué hace él? Se conecta a los MCP de AWS en documentación y pricing y te dice, soy tu arquitecto senior de soluciones, estoy aquí para diseñar arquitecturas nuevas o dar un feedback de soluciones anteriores porque tiene una base de conocimiento. Yo le digo, no, quiero una solución nueva, pero sí, necesito una POC eh, rápida de procesador de pago. ¿Qué les parece? ¿Qué ejercicio queremos que haga? Una plataforma de pago. Quiero una solución nueva, pero necesito una POC rápida. Entonces me dice, ¿cuál es exactamente la necesidad del negocio? Y aquí hablamos de necesidad de procesar pagos de cliente, integrar con pasarela de pago, manejo de saldo y wallet, o tienes otro modelo pensado. Yo digo, no, mira, pasarela de pago. De pago. Perdón, Luisa, ahí está la pregunta, ¿qué sería POC? Perdón, una POC es una prueba de concepto. El mínimo entregable para validar una idea en tu organización y en función de eso ver si es llevada a producción o vas a tener tiempo y recursos destinados para hacer un desarrollo y luego llevarlo a producción. Te digo, sí, dame que voy a hacer una POC. ¿Qué es esto? Una prueba de concepto rápida. ¿Qué lenguaje voy a utilizar? Le digo, mira, yo uso Python. Y en función de esto me dice, bueno, ¿cuántos usuarios aproximados? Digo, 3.000 usuarios, ¿no? Presupuesto de $1.000, ¿no? Y aquí voy con esto. No, perdón, de $100 puse. Aquí me dice, voy a buscar las soluciones similares, voy a hablar acerca de, voy a revisar, digamos, qué lecciones aprendidas hay en otros proyectos. Me dice, bueno, con tus $100, ¿qué es lo que te propongo? Una API Gateway, una Lambda. Estos son servicios de Amazon. La estimación de costo me dice qué es lo que voy a utilizar y cómo. Y dentro del presupuesto es lo que me puedo ofrecer con $100. Ahí me puede decir, me dice si quiero que valide la normativa de seguridad. Le digo que sí. Ay, perdón. Le digo que sí. Y luego que le digo que sí, él va a revisar las bases de conocimiento y me dice, bueno, esta es la arquitectura que te propongo. Una lambda valida los pagos y procesa, una SQS para una cola sincrónica y otros servicios adicionales. Si no son técnicos, vamos a resumir esta parte. Y de ahí me dice cómo va a procesarlo o qué es lo que va a hacer y me da la infraestructura necesaria y qué otras observaciones él me está recomendando. Yo le voy a decir que salir y termino la POC, o sea, termino la revisión para que ustedes puedan seguir con José. Pero básicamente eso es lo que hace un agente, que lo puedo colocar en hablar con cualquier MCP o cualquier base de conocimiento y en función de eso generar actividades. Actividades como esta de desarrollo o de diagrama podría estar hablando de 2 semanas de trabajo y con gente especializada. Hoy lo estoy haciendo con personas comunes que están en diferentes áreas de la organización, que tienen una necesidad, valido esa necesidad y voy creando una arquitectura. Esa arquitectura obviamente después la valida un arquitecto, la valida un equipo técnico, pero llevo algo mucho más desarrollado a una reunión inicial, ¿no? En algo que me tardó, sí, 5 minutos. Excelente. Sí, a ver, es como cuando ustedes juegan con el ChatGPT Copilot Perplexity y simplemente en este modelo lo que haces es validar agentes de IA y que te arman la estructura sin ser programador. A ver, si bien acá hubo muchos conceptos, me parece medio que uno capaz que no está familiarizado.
lo que planteó un poco Luis es mostrarles eh, que es fácil crear agentes o es fácil crear esos POC, donde son las pruebas conceptos o los MVP, y después obviamente a partir de ahí cada empresa, emprendedor, profesional tiene que dar un soporte. Gracias, Luis. Pero un poco la idea era para mostrarles que hoy no necesitas ser programador, no necesitas saber, si bien hay algunas siglas, es una vez que la entendiste, ya va a estar dentro de tu vocabulario. Lo importante es ver que interactúas de la misma forma que vos estás interactuando con ChatGPT, ¿no? O sea, esa IA generativa. Eso hoy ya la gente trabajas con IA generativa, por lo tanto empezás a interactuar de forma muy fácil y muy simple. Pero un poco para ordenar, voy a compartir pantalla y les voy a... Ahí me van a estar viendo. Perdón. Ahí un poco la idea de esta charla, como la pensamos, era primero mostrarles, no para asustarlos, sino para mostrarles de que hoy la dinámica y la IA generativa dentro de para encarar proyectos de IA, las puedes saber con muy pocos conceptos y sin ser informático. A partir de ahí es cada uno cómo lo va a poder implementar, ¿no? Una cosa es, como digo, es bajarse una aplicación de teléfono, jugar, editar, crear una imagen, y otra cosa es, ok, para mi empresa, para mi marca personal, si soy un profesional independiente, bueno, ¿cómo tengo que empezar a encarar ese tipo de proyectos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los costos? Entonces, antes que nada, viene en ese momento Amalia me ha hecho la presentación. Inaria es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace 12 años y medio, del sistema científico tecnológico, y en esto de ir creando, por eso fuimos convenio con universidades, con cámaras industriales, en pos de empezar a discutir algunos temas de inteligencia artificial, como es la ética, la sostenibilidad, la ciberseguridad, la sostenibilidad de la IA desde el algoritmo. Arrancamos hace 2 años haciendo un par de diplomaturas con un socio estratégico que fue la UTN. Este cuatrimestre estamos sacando 5 diplomaturas con 5 universidades diferentes y cámaras industriales, porque estamos empezándonos a enfocar más en lo que es la inteligencia artificial aplicada. Es decir, bueno, específicamente la IA, cómo se aplica en el sector ferroviario, en las pymes agropecuarias, en las industriales, en el colegio profesional inmobiliario. Bueno, y así con cada uno vamos co-creando ciclos de formación en conjunto con profesionales territoriales, pero a su vez también con profesionales idóneos propios que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Ejemplo, no sé, hoy estamos sacando una diplomatura hoy a la mañana con Trenes Argentinos, donde justamente se juntó Inaria, Trenes Argentinos y la UTN Regional AEDO para desarrollar este proyecto. Digo, porque un poco la idea era juntar los ingenieros ferroviarios y los de inteligencia artificial y traducirles a las personas o a las empresas, bueno, ¿dónde realmente aplico la IA en mi metro cuadrado, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿cómo lo voy escalándolo? Bueno, me presento a María, soy José Lana, el director de estudios y proyectos, y aparte de todo eso, desde esto de empezar a hablar de forma coloquial, simple, para profesionales, no informáticos, es un poco el origen de Inaria. Los primeros trabajos que empezamos a hacer, aparte de algunos cursos y capacitaciones, fueron justamente observatorios para analizar el impacto de la IA en las empresas. Nos enfocamos mucho en la pyme, trabajamos mucho para la pyme, para las cámaras industriales, donde un poco la idea era ver dónde estaba, no haciendo un estudio prospectivo, sino realmente decir, bueno, a ver, creamos un índice de incidencia de la IA en cada una de las actividades o profesiones, y eso fue on demand. Entonces trabajamos con una cámara importante de salud, trabajamos con Trenes Argentinos, relevamos todas las profesiones, más de 56 profesiones, más de 35.000 personas relevadas, donde analizamos tarea por tarea dónde podía ser trabajar la inteligencia artificial, pensando en después, bueno, cómo lo podemos generar un programa de formación, de capacitación, upskilling, reskilling y hasta reconversión laboral por el tema del impacto de la IA. Más que nada para no asustarse, sino para anticiparlo. Bueno, ahí creamos un poco lo que es
la exposición de la IA, que a partir de eso, bueno, empezamos a trabajar a pedido de algunas organizaciones, que justamente lo que buscaba era, bueno, trabajar y ver dónde se podían hacer estos programas de formación, identificando pues, puntualmente cuáles son las habilidades más expuestas a la IA, cuáles son las habilidades más protegidas por la, y sobre eso que la gente de recursos humanos, el profesional, la empresa pueda diagramar esos programas, ¿no? Obviamente todo lo que es la comunicación básica, comprensión de texto, escrita, es altamente reemplazable por la IA, es lo que nosotros hoy jugamos con los teléfonos, un ChatGPT, un Copilot, un agente, creas un chatbot, crear esas secretarias virtuales gratuitas que gestionan todo por teléfono. Ahora, ¿qué es más difícil? Y bueno, todo lo que son las actividades físicas, motoras, todo lo que tenga una distracción, una destreza manual, coordinación física, o que a su vez, por términos normativos o regulatorios, todavía la persona es la responsable de tomar ciertas decisiones y no lo puede hacer el agente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es, desde INAIA empezamos a trabajar en esto de dónde está enfocándose y orientándose la IA y dónde las personas pueden potenciarse o empoderarse, empezando a comprender la tecnología, ¿no? Eh, Obviamente porque necesitamos tener una buena gobernanza de inteligencia artificial, gestionar los proyectos, y esto empezamos nosotros hoy, este ciclo, este 2026, nos estamos enfocando mucho en esto de desarrollar cuáles son las nuevas habilidades en inteligencia artificial que son necesarias en las profesiones. Independientemente si uno es ingeniero, es abogado, trabaja en una empresa industrial, en una empresa de servicio. Bueno, hoy, a partir de ahora, ¿cuáles van a ser las nuevas habilidades del futuro que me están pidiendo mi empleador? Porque hoy yo... eh, va a quedar mal que diga, pero hoy ya vas a tener compañeros de trabajo que son agentes de inteligencia artificial, si bien hoy no te lo dicen, ya está funcionando, ya grandes empresas le están poniendo o le están imponiendo a ciertas empresas agentes para que vos puedas automatizar tus tareas repetitivas. Digo, a partir de eso el trabajo cada vez va a ser más complejo. Entonces es importante uno, a nivel personal, poder entender esto, ¿no? O sea, esto es lo que le mostró hace poquito Luis, es para que digan, esto, usted cuando lo entienda no tiene que ser chino, independientemente que no sepan programar, es, ok, le estoy preguntando cómo modelar un proyecto. ¿De qué? De una infraestructura, de una solución. ¿Cuál? No importa. Puedo automatizar mi correo electrónico, puedo hacer la atención de un consultorio o puedo diagramar un tablero de comando con indicadores inteligentes. No sé, eso lo va a definir cada uno. Pero la forma de operar es la misma. Entonces, un poco la idea de Dinari, un poco en esto que venimos trabajando con diferentes universidades y espero que esta sea el primero de las tantas actividades con la UNSO, es, bueno, empezar a analizar el impacto real de la IA, ¿no? Cuáles son las brechas y las competencias y sobre eso pensar rutas. Como somos una asociación civil, digo, generamos algunas diplomaturas, cursos o asistencias técnicas pagas, pero también en otras generamos cursos gratuitos. Estamos sacando ahora un curso de ciberseguridad, lanzamos un premio de ética y sostenibilidad. Digo, un poco en ese sentido estamos tratando de identificar cuáles son las problemáticas donde estamos viendo que necesitamos poner un poco la voz en esto. Y nada, nosotros consideramos como el rol nuestro como academia, tenemos que esto de generar, trabajar diagnósticos personalizados para diagramar programas de upskilling, reskilling en conjunto y en territorio con otras organizaciones, en esto de que va a permitir lo que son la certificación y alianzas. Digo, estamos sacando diplomaturas hoy con Trenes, con la UCA, con UTN, con el Colegio de Profesión Inmobiliaria, con la Universidad Nacional de La Pampa. Digo, ¿por qué? Porque un poco la idea es buscamos ese rol de, bueno, empezar a identificar estos diagnósticos personalizados. Y obviamente después todo esto es un proceso de mejora continua que venimos trabajando día a día. Voy a seguir un poco así, no le saco mucho tiempo.
Nosotros, generalmente, todos los ciclos de formación y capacitación que hacemos nosotros, tratamos de correr un poco la espuma, que no hablarles en este lenguaje un poco más simple, y estamos viendo de que orientamos todos los ciclos de formación para que la gente pueda entender hoy dónde están los escollos de implementar un proyecto de inteligencia artificial, que se resumen en cuatro grupos importantes en el cual si uno los empieza a entender, independientemente de no ser informático, y puede empezar a entender cómo es esa problemática, uno se puede empezar a capacitar y yo, como digo, empoderarse dentro de cualquier organización para poder liderar o coordinar proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas, y un poco algo habló Luis al principio, y en Argentina eso lo vemos en muchos lugares, es la falta en lo que es la calidad del dato, ¿no? En esto de la baja calidad, que esté sesgada, que los datos no son buenos o están dispersos o no sabemos que existen. Eh, el otro problema grande que tienen las empresas, las pymes específicamente, es una infraestructura desalineada en este de que, no sé, la empresa compró un software de gestión, un MRP, y ahora le viene la inteligencia artificial y quiere empezar a meter agentes, pero son incompatibles, no soportan eso. Por lo tanto, trata de acomodar o adecuar alguna solución de IA a su sistema actual, que está perfecto, porque en verdad el dueño de la pyme dice, che, esto hice una inversión importante, por lo menos por 5 años tengo que amortizarla, ¿no? Digo, pero no quita que eso haga que la solución que uno esté planificando como proyecto de inteligencia artificial realmente quede obsoleta o realmente nunca pueda funcionar. El otro problema grande de por qué todavía en Argentina no explotó la IA, si bien hay mucho ruido, pero a nivel proyectos, de generar agentes y que estén automatizándose tareas y optimizando y mejorando la productividad, es la brecha de talento. Y por eso un poco nosotros nos enfocamos en esto de pensar diplomaturas, cursos o asistencias en todo lo que es la inteligencia artificial aplicada. Yo le llamo la IA metro cuadrado, ¿no? O sea, dónde yo puedo rápidamente empezar a generar esa experiencia, eh, esos famosos quick wins, ¿no? Esas pequeñas ganancias de, bueno, che, me bajé ChatGPT, puedo, no sé, redactar un mail, o me bajo un pequeño agente y me contesta automáticamente los mails. Bueno, ¿eso necesitó infraestructura? ¿Necesitó talento? No. Ahora, hay otros proyectos que son más complejos, donde uno tiene que entender un poco más la problemática o la cadena de valor de la inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que hoy ya las pymes están empezando a reclamar a la gente que sale a vender soluciones de inteligencia artificial o internamente que propone soluciones de inteligencia artificial, es el ROI, que no es otra cosa que la rentabilidad. Es decir, ok, yo tengo que invertir en este proyecto de IA porque nada, todos están implementando IA. Bueno, pero decime dónde dónde está la ganancia. ¿Dónde realmente tengo ese indicador que me identifica que mejora la productividad, ahorro costos, mejora la logística, mejora el tiempo de respuesta? Bueno, hoy, hasta los últimos 2 años, uno implementaba modelos de IA por poner, ¿no? Porque era marketingamente interesante, pero bueno, hoy ya estamos viendo que un proyecto mal diseñado en infraestructura, con malos datos, que no tengas la personal, puedes perder mucha plata. Y aparte porque a veces desorganizás o desarmás áreas de recursos humanos o de atención al cliente, que después volver de vuelta atrás es costoso. Entonces, lo importante para una pyme, para un emprendedor, de que quiera empezar a pensar proyectos de IA, aparte como hizo rápidamente Luis, de decir, che, quiero armar un proyecto, decime qué tengo que tener en cuenta, independientemente que no entendí nada. Digo, ¿qué necesito? Necesito hacer esto y esto. Después me tengo que juntar con profesionales que me ayuden a terminar de diseñar la maqueta o la arquitectura. Lo importante es arrancar de la base de que tiene que ser una solución sólida, integrable, coherente, justamente para no generar esos problemas de implementación, que hoy el principal escollo en los proyectos de IA es que están mal diseñados
o que no tengo los datos, o no los llevo a cabo porque demora mucho tiempo y a mí me habían prometido que en 2 meses tenía, ¿viste? Reemplazaba, no sé, toda la atención, el área de atención del cliente con 2 bots. Y no, no es tan simple. Entonces, es importante diseñar muy fuertemente una infraestructura de datos. Ahí es necesario tener gente que sepa de datos, que sepa de estadística, que sepa de modelado. Si bien hay aplicaciones de agentes que te ayudan a trabajar y procesar los datos, a analizar la varianza, la moda y toda la probabilidad estadística, tenés que ver si ese dato, uno, desde la pyme, dónde está el dato, cómo lo puedo extraer, cómo lo puedo limpiar, cómo lo puedo estructurar, y a partir de ahí ver qué modelo de inteligencia artificial puedo implementarlo. ¿Eso por qué? Porque está identificado ya, hay datos de que el 30% de los proyectos que están en prueba directamente fracasan solamente porque están mal diseñados desde el dato. O sea, imagínense toda la plata que hoy se está tirando. Si bien hay mucho ruido, eh, piensen esto a nivel industrial, ¿no? El otro es el modelado. El modelado es esto de, ok, tengo el dato, pero bueno, ¿qué de toda la oferta tecnológica tengo que implementar? Le paso a usted, che, ¿qué aplicación me bajo para crear imágenes? O un PowerPoint, perdón, una presentación. O un resumen. O cómo hago para estudiar. O, bueno, eso a nivel industrial. Hay 10 millones de soluciones diferentes. Pero aparte de elegir la mejor y la que mejor se adecue, hay algo que nadie lo dice, que es el entrenamiento. Que es tomarse el tiempo para empezar a validar que ese modelo cumpla con los requisitos que uno pensó. Hacer ese ajuste fino, hacer experimentación, ver si ese modelo probabilístico funciona. Eso capaz que no lo hace usted, lo hace el modelo. Pero usted tiene que estar asegurando un tiempo mínimo para ajustar y saber que antes de lanzar ese producto al mercado o a la producción, mejor dicho, no está sesgado, no está alucinando. Que ChatGPT a vos te tire cualquier fruta, perfecto. Ahora que tu empresa empiece a mandar fruta a sus clientes o a tus proveedores, es un poco más complicado, no es tan simple. No es solamente, ay, pedí disculpa, alucinó mi modelo. En verdad podrías tener varias complicaciones. Y ahí, por ejemplo, Deloitte sacó que casi el 82% de los proyectos no genera el valor esperado. O sea, están pensados y mal conceptualizados desde el inicio. Y solo el 30 y pico por ciento logran beneficios reales. Es decir, fíjense de que hasta ahora lo que se vino haciendo fue más a prueba y error y a tuntún y ver, bueno, adopto una tecnología que me sacó, viene de Estados Unidos y después tenemos una guerra geopolítica en la cual después vienen los chinos y te sacan la misma aplicación mejorada y gratuita y así vas cambiando de modelos de LLM y lo mismo de modelos de agentes, que los datos subirlos a la nube o bajarlos a un data center. Bueno, hay todo un ruido y es importante empezar a ver cómo uno, desde su empresa pyme o una organización, puede hacer ese modelado. Y lo otro que no queda más que tiempo en el cual hay que dedicarle antes de lanzar un producto, validar de que todo esto, una vez que lo lanzamos, tenemos el personal idóneo para seguir monitoreándolo y no simplemente, ok, lo lancé, estuvo bien modelado, a partir de ahora sigo haciendo el mío y esto es automático. No, es un proceso que tiene que estar normalizado, tiene que ser medible, tiene que ser trazable. El otro día hicimos un evento con Bureau Verita, donde presentamos la nueva ISO 9000, la nueva ISO 14000-2026. Justamente ya exige la normativa, la más básica, la 9000 y la 14000, que todo esto tiene que estar controlado, tiene que ser medible. Hay un proceso térmico, un proceso químico o un proceso de ventas. Digo, si vos tenés un proceso de inteligencia artificial dentro de tu empresa, tiene que estar bien desplegado, tiene que ser medible, tiene que ser trazable. Y acá hay datos un poco más importantes, ¿no? Ya casi de todos esos que fueron fracasando, de los que pocos que llegaron ya al despliegue, casi el 42% lo abandonan, porque no encontraron no continuaron con ese despliegue. ¿Por qué pongo un poco estas
estos slides y parece que soy negativo. Digo, todo lo contrario, lo que digo es, un poco la idea es mostrar que no es tan simple como bajarse una aplicación, se requiere formación, se requiere capacitación, se requiere pensarla desde un inicio. Lo interesante es que tenemos modelos de agentes de IA que nos ayudan a pensar esto. Digo, pero tenemos que ser conscientes de que y no necesitas ser programador, ¿eh? O sea, nosotros nunca hablamos de Python o N8N o Notion. Digo, lo importante acá es entender si te sirve o no te sirve para lo que vos necesitas hacer. Digo, eso es un poco la propuesta de hoy de esta presentación, en el cual si no puedes perder mucha plata. La regla es esa: plata, tiempo, ganas y malas experiencias. Entonces, por eso es importante cuando uno dice, ok, me voy a meter con inteligencia artificial a nivel pyme, es, bueno, ¿quién va a estar diagramando esto? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el que esté velando por esto que nosotros consideramos como la gobernanza, ¿no? Es todo el conjunto de políticas, prácticas, controles de IA. Tiene que ser el de informática, tiene que ser el de recursos humanos, tiene que ser un equipo de trabajo interdisciplinario. Bueno, ¿quién? Porque en ese sentido es necesario entender todo el impacto. Si yo pongo un modelo de agente de IA para atención al cliente, entonces compro una tecnología, pongo un chatbot, pero eso me genera complicaciones a nivel personales, interdepartamentales. Si contesto mal y genera sesgos, puedo tener problemas legales. O sea, hay que entender no solamente la tecnología, sino cómo afecta a toda la cadena de valor. Entonces, es importante empezar a trabajar lo que es la gobernanza de IA. En ese sentido, nosotros un poco lo que planteamos el año pasado con UTN, sacamos una diplomatura pensando en eso, en este concepto de entender y empezar a discutir que son necesarias nuevas profesiones. Nuevas profesiones, no profesiones a nivel formal, sino profesiones o roles dentro de una organización. Es decir, bueno, yo soy ingeniero industrial, no soy experto en informática ni inteligencia artificial, pero digo, yo puedo liderar un cambio organizacional en una empresa si entiendo todas estas cadenas de valor de la inteligencia artificial. Sí. ¿Necesitas ser programador? No. Pero sí entender lo más valioso que tiene una empresa o una persona en su trabajo es saber esa, esa operatoria interna dentro de una pyme, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo esencial. Y en parte de las empresas es más barato capacitar a la gente interna que hacer compra de tecnología que después le queda obsoleta, como vimos recién. Porque un poco esta es la diplomatura que hoy está activa con UTN, pero generalmente hablamos de todo lo que es inteligencia artificial enfocada en, ¿no? Y siempre un poco Inaria piensa todo lo que son ciclos de formación en esto de desarrollar habilidades prácticas, no tecnológicas, ¿no? O sea, el año pasado, cuando hablamos de agentes, la vedera Notion, Slack, N8N, ChatGPT. Hoy todo eso es obsoleto, es mala palabra, y están todos con Open Cloud, como mostró hoy Luis. eh, y capaz que en 6 meses va a ser otra, porque en verdad van cambiando, van mutando los LLM, los agentes. Ahora, la pyme sigue con el mismo problema siempre. O sea, ¿dónde está el dato? ¿Quién lo va a hacer cargo? ¿Cómo genero productividad? ¿Cómo genero un marco seguro ante temas de regulación, el tema ético, el tema de sesgo? ¿Cómo compro un modelo de IA que pueda validarme que no tenga un impacto negativo en la empresa? Digo, eso es un poco lo que uno tiene que empezar como pyme a formar esa gestión de talento, ¿no? Bueno, esto es un poco nosotros todos los ciclos de formación que hacemos son, como digo yo, lo tengo tatuado profesional, no profesional, no informático, pero generalmente es en lenguaje simple y práctico para cualquier tipo de industria o organizaciones. Y esto lo pongo más que nada para que entiendan un poco cuando yo hablo de cadena de valor, un poco lo que nosotros consideramos de que una persona o una pyme que quiera encarar un proyecto de inteligencia artificial, independientemente de cómo quiera encararlo, este ciclo de conceptos uno ya los tiene que tener asimilado, aparte de lo que es la fundamentación,
saber cuáles son estos agentes, cuáles son autónomos, cuáles toman decisiones, cómo se ejecutan, y eso va a estar actualizándose casi día a día. Pero es importante saber y empezar a entender que es requisito fundamental tener una política para gestionar los datos y la infraestructura. Es importante definir roles de gobernanza dentro de una empresa que estén velando por la ética, los sesgos, los marcos regulatorios de la inteligencia artificial. Y después es importante, como existían project manager, que tenían que existir estos roles de liderazgo dentro de una pyme que puedan empezar a ser interdisciplinarios o empezar a ver, no es lo mismo un proyecto de inteligencia artificial aplicado, no sé, al Departamento de Recursos Humanos que al de mantenimiento. Capaz que son aplicaciones diferentes, soluciones diferentes, y cada proyecto tiene que ser en calica para poder comprender cómo llevarlo a cabo. Y también traducírselo al contador, al abogado, al dueño de la pyme. Y después nosotros, generalmente, lo que trabajamos siempre es mucho el tema de pensar proyectos aplicables, esos famosos quick wins, ¿no? Pequeños proyectos en el cual en tu metro cuadrado puedas rápidamente decir, mira, me reduje 10 minutos por día, 1 hora por día, 2 horas por día de mi trabajo porque me saqué este bodrio, este peso a una tarea repetitiva y se lo delegué a una inteligencia artificial. Después yo decido si esa delegación la sigo controlando o quién la va a controlar para hacer ese último check. Pero es importante entender eso. Para nosotros esto que estamos mostrando acá es como lo básico que cualquier persona tiene que empezar a entender, independientemente de cualquier tecnología que estemos hablando de inteligencia artificial. Bueno, entonces, más que nada, hablando de la diplomatura, la cursada, son temas más técnicos que están todos en nuestra página web. Em, y un poco nosotros lo que trabajamos acá es ver y somos muy tensos en eso porque nos gusta pensar en ver cómo podemos generar este ciclo de formación para empoderar a las personas. Nosotros somos muy conscientes, somos una asociación civil sin fines de lucro, consideramos que las personas se tienen que formar y capacitar en inteligencia artificial porque lamentablemente hay mucho ruido, hay mucho chanta, hay muchas soluciones en las cuales a uno lo marea, lo intoxican y no entiende si es bueno o es malo. Y por otro lado, nosotros estamos empezando a hacer muchas acciones desde la asociación. Por un lado te digo, che, es hermoso la inteligencia artificial, apliquémosla, pero también tenemos esa pata diciendo, che, tengan cuidado. Es muy peligroso también. Hay que tener mucho cuidado en el tema de los sesgos. Estamos dando capacitaciones y cursos en sesgos y ética. El mes que viene estamos sacando un curso para pymes de forma gratuita en todo lo que es ciberseguridad, para todo lo que es la ciberseguridad en Internet, la seguridad de datos, el tema de la IA, cómo la IA está rompiendo la ciberseguridad en las multinacionales, imagínense en una pyme. Bueno, todas esas cosas nosotros somos conscientes y por eso un poco la idea de este tipo de formaciones o capacitaciones o charlas que estamos dando nosotros es en esto de pensar una hoja de ruta en conjunto, alineada a objetivos que para nosotros no claudicamos en una ética, en una sostenibilidad y en el tema de seguridad de los datos personales que sean bien utilizados para modelar y entrenar agentes de inteligencia artificial. Nada, un poco la idea, una presentación rápida, era una primera charla. Ahí están los datos, el código QR es de nuestro Instagram. Estamos constantemente haciendo ciertas actividades. Y era un poco primero, hoy generar un primer espacio, una primera actividad, como decía Amalia. Me encantaría que esto sea el inicio voy a dejar de compartir, así los veo, de pensar y empezar ahora, si quieren abrir micrófono, empezar a ver cuestiones más técnicas o más políticas o más estructurales o dudas existenciales. Digo, nosotros nuestras diplomatas son generalmente para emprendedores y para pymes, ¿no? O para organizaciones públicas. Pero bueno, en este sentido, un poco la idea de Inaria acercarnos a
La Bien, visión de gracias, ustedes José. Ahí, es esto, ahí ¿no? ese, sí, ahí Ezequiel dejó también en el chat, bueno, los datos y los links para que puedan ver también esto que vos estabas presentando, bueno, las diplomaturas y un poco las actividades de INARIA. Pero bueno, me parecía interesante, bueno, después de estas dos presentaciones súper ricas, tanto la de Luis como, bueno, que fue más técnica y la tuya más general sobre algunos conceptos. Bueno, abrir un poco a preguntas, consultas, bajadas, que estén, casos que estén pensando quienes están presentes y que quieran compartir. Eh, Dejamos ahí el micrófono abierto. ¿Alguna participación, alguna intervención? Hola Amalia, ¿cómo te va? Flavio Gessen. Hola, Flavio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien. Bueno, una pregunta muy puntual, si bien la charla fue rica, pero genérica, yo tampoco conozco mucho de inteligencia artificial, pero estoy empezando a querer utilizarla en lo que hago. Tengo una metalúrgica. Y por ejemplo, me preguntaba si alguna inteligencia artificial nos puede ayudar con ingeniería inversa para a partir de un plan, no sé, por ejemplo, hacemos frentes de parrilla, cocinas, frente de parrilla, ¿no? De chapa y parrillas eléctricas a gas. Entonces me pregunto si a partir de un plano puedo generar el código para que el láser, por ejemplo, me haga el corte de la chapa, si hay alguna inteligencia Sí, a artificial. ver, sí, después vos vas a tener que empezar a diferenciar un poco y, en todo este ruido que hay de la inteligencia artificial. Y muchos venden soluciones de inteligencia artificial en las cuales son automatización de tareas, son RPA, que son sistemas de automatización, en el cual pueden ser por sistemas manuales de informática, no importa, pero no dejan de ser automatizar tareas. Después hay otros que son más de machine learning, en el cual vos estás entrenando un modelo para resolver un caso. Y la inteligencia artificial con agentes lo que hace es ya vos estás delegando y que toma decisiones según esos modelos entrenados. A tu pregunta, sí, hay un montón de soluciones de prototipado que pueden ser en el cual vos podés simular diferentes productos, pero eso son más herramientas informáticas. Ahora bien, vos podés empezar a visualizar y trabajar de forma más inteligente e integrarlas capaz que a tus procesos productivos. Entonces vos decís, ok, este diseño que yo estoy pensando, bueno, ya cómo lo integro a mi fábrica, cómo tengo que modelar la línea de producción, cómo son los costos. Ya eso sí empiezas a trabajar en modelos de IA en el cual ese ciclo de prototipado, diseño, escalado, lo puedes hacer mucho más rápido. Por ejemplo, nosotros ahora estamos sacando una diplomatura con el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires. Y le metimos un módulo solo específicamente para todo lo que es marketing y todo lo que es el diseño de imágenes y todo lo que es el pronteo de todo lo que son las propiedades, ¿no? O sea, decir, bueno, porque hoy, ¿qué estaban haciendo la gente, los corredores inmobiliarios? Sacaban una foto, cortaban, pegaban, le pegaban un mueble sin perspectiva y bueno, eran soluciones básicas. Ahora, cuando vos pensás a nivel empresarial, vos trabajás en una cocina y vos querés un frente de cocina, querés saber qué tipo de chapa necesitas, si la puedes implementar en tus prensas, si tenés que cambiar el tipo de remache, si soporta la pintura. Bueno, todas esas variables vos podés crear agentes de inteligencia artificial que estén entrenados con tu información. Esa era un poco la diferencia de preguntarle a ChatGPT, ¿no? Digo, a cualquier LLM o un copilot. Vos cuando le preguntás a ese tipo de modelos genéricos, en verdad te da una respuesta asociada a datos genéricos del mundo, ¿no? Ahora vos podés crear un producto customizado con solo tus planos de ingeniería, con tu personal, con tu layout, con tu fábrica, y decir, che, ¿esto lo puedo hacer? Sí, no. Y el agente te va a responder sí, no y cómo. Es un poco, viste, ese ejemplo
que pasó Luis, y le empezó a hacer un par de preguntas. Che, quiero una solución de estas características. Y las variables después las configuras vos. O sea, cuanto más preguntas y más respuestas tengas, vas a customizar mejor. Y le terminó dando un POC, que no deja de ser como un MVP a nivel industrial. Decir, che, vos para hacer un nuevo frente de parrilla vas a tener que tener todo esto. Cumplilo y lo vas a tener exitosamente, porque vos ya lo entrenaste. O sea, tu pregunta, sí. Tema que tenés que generar esos datos. Ok, gracias. Te complemento, José. Hablas de herramientas que dan información o de inteligencias artificiales que dan información más genérica. ¿Cloud es tan genérica como ChatGPT o es un poco No, mejor? no, son cosas diferentes. Vos tenés los LLM, que son esa IA generativa en la cual vos le preguntés y te respondes. Sí, Cloud, a su vez, genera y programa. O sea, ya generas agentes, ¿no? O sea, esa es un poco la diferencia. Ya con Cloud vos podés tomar decisiones. O sea, vos podés programar un agente para que te dé una información, que sea como lo que vos jugás en el buen concepto de preguntarle a ChatGPT, Perplexity, Copilot, cualquiera que venga. Ahora con Cloud vos podés programar, che, te mando este plano, rediseñamelo. O te mando este plano, haceme según estos proveedores, decime a quién tengo que comprarle material. O directamente, hace las órdenes de compra. O envíalas. Cotizame, actualizame los costos. Vos podés empezar a automatizar un montón de procesos. Y hoy la vedette es Cloud porque es muy, muy potente. Es tan potente que salió hace poquito en los diarios que empezaban a generar agentes por el tema de ciberseguridad. Mire que nosotros decíamos que nos vamos a meter bastante fuerte en el tema de ciberseguridad en estos meses, porque vemos que es un tema complejo a nivel Argentina, ¿eh? Eh, pero tienen agentes de cloud que lo que hicieron testear y encontrar vulnerabilidades de ciberseguridad. Encontraron problemas de ciberseguridad de programas de hace 20 años, que nadie se dio cuenta. Lo probaron en sistemas informáticos el sistema financiero mundial y encontraron muchos problemas. Google, esta nota está en todos lados, donde no estaba hoy habilitado en el mercado, porque está mostrando que rompe todo. O sea, encontrás las vulnerabilidades en todos los sistemas que antes las empresas de ciberseguridad, las de auditoría, las de contabilidad, no encontraron. Cuando salió Cloud, en casi todas estas consultorías a nivel mundial, cayeron un 30% de las acciones, porque es como que estás mostrando, bueno, y ahora ¿cómo te separás del resto? Más si hoy Cloud puede hacer muchas de esas actividades que capaz que tenés que contratar una consultora de ciberseguridad, de compliance, de abogados, eh, de todo lo que es contabilidad. Digo, es potente, hoy es la vedette, por decirlo de una forma. Sí. No quita que en 6 meses capaz que viene y cambia otra. Genial, gracias. Gracias. Bueno, van apareciendo consultas puntuales. Acá debe ser con la intencionalidad que usan la IA también. Bueno, claro. Bueno, acá Ezequiel va comentando algunas cosas en el chat. No sé si hay algunas otras preguntas, alguna otra intervención, consulta. Acá están consultando el costo de las diplomaturas. Ahí están en nuestra página. Hay de todo. O sea, como digo, tenemos varios. Tenemos con la UCA, de liderazgo de innovación para gobiernos, para todo lo que es gobiernos públicos. Tenemos para pymes agropecuarias con La Pampa. Tenemos pymes industriales con la UTN en Córdoba. Sacamos hoy la de ferrocarriles, que es más de logística, con AEDO, Colegio Inmobiliario. Pero van cambiando, están todo en la página, dependiendo la particularidad. Y por otro lado, también no lo ofrecemos así públicamente, pero hoy estamos haciendo mucho. Las empresas te piden ya esto de
IA aplicada, pero también ciclos de formación específicos para la pyme. Entonces, lo que estamos haciendo mucho hoy son asistencias o capacitaciones en empresas directamente. Formar todo el personal de una pyme a nivel general. Y en algunos casos te piden específicamente porque, no sé, tienen licencia de Copilot, entonces, bueno, queremos aprender inteligencia artificial, Copilot y cómo implemento esa IA al metro cuadrado en mi empresa. Entonces, se hace en ciclo de formación in company de 2 o 3 encuentros. Digo, en eso también se está haciendo mucho porque también la pyme o el empresario está diciendo que todo muy lindo, pero no puedo esperar 8 meses, un año, ¿viste? Perdí el tren o me cansé, necesito cómo lo implemento hoy. Entonces también ahí estamos enfocando Ok, varias bien, asistencias personalizadas. bien, buenísimo. Tenemos más consultas. Acá, por ejemplo, hay una que dice, yo quisiera si se puede hacer una IA para comparar distintos tipos de maquillajes, por ejemplo, los productos que vendemos, como si fueran filtros en una foto. Sí, ahí lo importante es vos tener dónde vas a tener el dato. ¿Cuál va a ser el dato de comparación? ¿Cuál va a ser la métrica? Si la métrica vos la vas a sacar a nivel teórico o si vas a hacer desde el dato como, no sé, como cuando Flavio, mira, yo trabajé también en una empresa de cocina, Flavio, no voy a decir cuál. Digo, pero cuando hacías reingeniería inversa, ¿no? Yo rompía cocinas. Y tenías que romper cocina y analizabas y medías con nanómetros y hidrómetros, analizabas cuánta pintura tenía una pintura de la competencia y, o sea, tenías que generar el dato. Entonces, en este sentido, vos te podés quedar capaz que en un agente más comparativo, en el que esté buscando información general, o que busque fórmulas, o que simule, o que piense fórmulas de cosméticos. Digo, está en vos cómo procesar esa información. Lo importante es que hoy la IA democratizó o permitió que sea muy barata procesar información en el cual antes estaba solo circunscrito para grandes empresas. Digo, esto de cuando yo trabajaba en una multinacional de cocina, eh, tenías un equipo de productividad de 10 personas y que te juntabas con otros equipos de producción y analizabas y generabas ese dato. Hoy, preguntándole a un gente y preguntando, che, ¿cuál sería la mejor cocina o cuál sería la mejor, buscame cuáles son los últimos patentes sobre cosméticos? Vos podés generar primero ese dato. Y a partir de que generas esa información, más tu experiencia, Mm. más tus políticas internas, podés pedirle a un agente que Así, te fabrique una fórmula, que te compare beneficios, cuáles son calidades percibidas por los usuarios. O sea, todo eso hoy es mucho más fácil, porque es como cuando vos googleabas hace 20 años en Internet, hoy podés preguntarle a un agente que busque información a nivel mundial o a nivel interno como tu empresa, como le decía Flavio. Esa sí. capacidad de cómputo que antes no existía, hoy es muy fácil y muy barata. O sea, afinar bien la pregunta y la necesidad y también ordenar los datos, ¿no? Como que a partir de eso poder como generar Es como, esa... sí, sí, o sea, de vuelta, si vos le preguntás cualquier cosa a ChatGPT, te tira cualquier cosa. Ahora, Mm. si vos querés diseñar una cocina, Flavio sabe cómo cocinar, cómo fabricar una cocina o qué es lo que el público quiere. Bueno, vos, si querés hacer un producto cosmético, tenés que segmentar tu público, tenés que saber qué tipo de producto vas a utilizar, si lo vas a fabricar Claro, vos, si lo vas a importar, digo. Lo importante ahí es que todo ese trabajo, capaz que vos necesitabas muchas personas en el diseño de un producto o en la manufactura o en el seguimiento, vos podés complementar para una pyme o para un emprendedor, podés acoplarte a modelos de agentes de inteligencia artificial que te asistan. Eso es Ujú. un poco lo importante. Bien, bien, Pero no quita que no te va a decir lo que tenés que hacer. Vos tenés que claro, saber qué querés hacer. bien. Acá hay otro comentario de Leonardo, él dice, uso Trello Trello en mi empresa Previo. para los seguimientos de los procesos. Y es un Sí, fabricante. sí, y ese es un proyecto, son las primeras herramientas que al principio Sergio, perdón, Luis comentaba, eh, fueron Trello, Motion, N8N, fueron evolucionando diferentes modelos de automatización y seguimiento de tareas. Eh, Hoy todos usan cloud, digo,
no quita, ahí no importa tanto la tecnología, lo importante es que, como decía recién él, si ya usas Trello, lo importante cuando uno quiere empezar a hablar de proyectos de IA, y yo a veces le digo a los empresarios, digo, parece que te estoy hablando de datos, de que tenés que sistematizar tus procesos, que tenés que digitalizarlo, que tenés que documentarlo. Digo, estoy hablando de DEMI 1980, Círculos de la Calidad. Digo, volvemos 30 años antes. Pero las pymes no tienen eso. No tienen esos procesos en el cual son lo mínimo indispensable, como decía Luis al principio, y el combustible necesario para encarar cualquier proyecto de transformación digital o inteligencia artificial. Digo, Mm, eso es importante. Si vos tenés Trello y te sirve, excelente. Si le podés agregar después otro modelo o acoplarlo con otro modelo de idea, perfecto. Digo, el problema acá, y un poco por eso la presentación fue, no es tan simple para una pyme, para una industria, para un emprendedor, pasar de jugar con el teléfono, con aplicaciones de móvil gratuitas, a proyectos donde tienen un impacto económico o estratégico para una pyme. O sea, eso era un poco lo que queríamos mostrar hoy. Separar un poco la espuma, y que es necesario utilizar la IA de forma responsable, no solamente hacia la sociedad, sino también internamente, porque mm, te puede generar también mucho daño. O sea, ujú, dejar entrar un agente creado por X persona, no importa, te puede generar muchas vulnerabilidades. Y ujú. usted tiene que ser Bien, consciente de eso. Esa es un poco importante. también la idea nuestra, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, acá llegan mensajes de agradecimiento por la charla, que se sumaron ahí a las páginas de Inaria para recibir información. Bueno, algunas personas dejaron mensajes que se tuvieron que retirar, que la charla fue muy clara, que muchas gracias. No sé, ahí Pedro, si querés agregar algo más sobre la consulta del tema de maquillaje, porque vos pusiste, yo pensaba en algo simulado, pero tal vez querés hacer algún comentario o agregar alguna consulta más, si no, quizás ya estamos para ir cerrando. No sé si hay alguna otra consulta.